Gloria a Dios. Vamos, hermanos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si la riqueza es injusta, no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a Mamón. Amén. Y el verso que queremos ver aquí, hermanos, específicamente, es el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, nosotros servimos a un Dios que es justo y que es fiel. Amén. Un Dios, hermanos, el mensaje de hoy se llama Dios, el Dios de las grandezas y el Dios de las pequeñeces. El Dios que es fiel en lo poco. Amén. Dios, hermanos, tiene que darnos un tipo de vida donde nosotros estemos pendientes de su amor y de su mover en todo tiempo, en todas las cosas, en las cosas grandes y también en las cosas pequeñas. Y hermanos, mientras el tiempo pasa, hermanos, este mundo se va dando más cuenta de que, por un lado, el universo es mucho más complicado de lo que pensaban. ¿Amén? Cuando hace algunos cientos de años, lo que creían los científicos era que la cantidad de planetas y estrellas que existían era, sobre todo las estrellas, que era lo que ellos veían, los astros, ellos pensaban que eran unas 3,000, más o menos, ¿verdad? Imagínense, hermanos. Ahora, el susto es que mientras más grande y más poderoso hacen el telescopio, se dan cuenta ellos que es muchísimo mayor la grandeza del universo. Y todo eso le cabe en la mano al Señor. Amén. Alguien decía hace muchos años, mi sentir es que todo el universo es como una joya preciosa que Dios tiene en su sala de estar. Una joyita que Él puso en su habitación. Porque es un Dios tan grande, tan bueno y tan poderoso. Amén. Y Él es fiel en lo poco, en las cosas pequeñas. La fidelidad es en las cosas pequeñas. Y eso es lo maravilloso. Un Dios que es capaz, hermanos, de ser fiel en las cosas inmensas, pero también en las cosas pequeñas. Amén. Y hermanos, en Mateo 25, 21, Mateo 25, usted recuerda que Mateo 25 nos habla sobre las vírgenes, ¿verdad? En el verso 21 dice algo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, entra en el reino de los cielos. El reino del cielo es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, en Mateo 25, lo que nosotros vemos ahí, hermanos, es que está hablando de las vírgenes, ¿verdad? Dice que están preparando su aceite, dice, si usted recuerda en el verso 25:6, dice, y a la medianoche se dio un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero los prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las estaban preparadas, entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues que no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero una cosa que sí sabemos, sin duda alguna, es que dice ahí, a la medianoche se dio un clamor. Amén.
En esta humanidad, hermanos, sabemos todos que ya estamos en la cercanita a la medianoche, ¿ok? Estamos aproximándonos exactamente, hermanos, al tiempo de la medianoche. Y Dios tocó en una ocasión una trompeta que si el mundo hubiese puesto atención, tal se hubiese preparado, sobre todo la iglesia. ¿Cuántos recuerden cuando yo les digo 9:11? ¿De qué recuerdan ustedes? Las torres gemelas, ¿verdad? Yo creo que el Señor tocó trompeta ahí sobre el 9:11, hermanos. 9:11 en muchos lugares es usado como un teléfono de urgencias. Amén, hermanos. De urgencias, que hay algo importante, algo, o sea, hay una alarma, hay que tomar medidas. 9:11, todos. ¿No? Aquí es así, hermanos. Aquí es aquí también, ¿verdad? Y creo que en muchos lados del mundo lo usan el 9:11 para eso. Pero Dios dio un mensaje ahí, hermanos. Dice la Biblia que habrá alguna cosa que van a haber mandado. O sea, el Señor ha dado avisos. El 9:11, según como lo escriben los gringos, ellos escriben 11:9, ¿verdad? 11:9 del año tal, ¿verdad? El 9:11. Ahora, es el día, hermanos, recordemos esto. Usted recuerda que el mundo cambió desde entonces. A partir de entonces el mundo, hermanos, se convirtió en otra cosa. Ese día era el 254 del año. Si usted suma 2 más 5 más 4, le da 11. Eso, todo el mundo andaba hablando de cómo se repitieron los 11 ese día, hermanos. Entonces, y faltaban 111 días para que terminara el año. Si usted suma 111 más 254, pues le da 365. Amén. Entonces, faltaban 111 días. El 119 es el código de área de Irak e Irán. ¿Usted recuerda quiénes eran los que tuvieron problemas y causaron el problema? Irak, Irán y Afganistán. ¿Ok? Afganistán tiene 11 letras. Nueva York, donde sucedieron la mayor parte de problemas, tiene 11 letras. El Pentágono, un lugar donde sucedió eso, en el inglés, The Pentagon, tiene 11 letras. Y, hermanos, se dieron muchas cosas. Las torres de perfil, ¿qué forma tenían? De un 11, ¿verdad? El primer vuelo en estrellarse fue el vuelo número 11, ¿ok? Por supuesto, en el 9:11, si ustedes suman 9 más 1 más 1, les da 11. El código de área de Irak, Irán y es 119, decía, si ustedes suman, por supuesto, 1 más 1 más 9, otra vez 11, ¿verdad? En Nueva York, el estado que fue atacado fue el estado número 11, que se unió a los Estados Unidos. La palabra New York City, que es el nombre completo de la ciudad, tiene 11 letras también. En el vuelo 11 había 92 personas. 9 más 2 les da 11, ¿verdad? Y en el vuelo 77, fue otro vuelo que se estrelló, habían 65. 7 por 11, 77. 65, 6 más 5, da 11. Entonces, hermanos, Dios estuvo hablando 11, 11, 11. Yo creo que el Señor marcó en su reloj y dice, ya no están en la otra hora, ahorita están entrando entre la 11 y la 12ª hora, y están llegando a la medianoche. Y hemos recorrido ya unos años desde entonces, hermanos, y estamos cada vez más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados. Pero Dios, hermanos, ¿será que Dios tiene control de todo eso, hermanos? ¿O fue pura casualidad que sucedió eso? No, hermano, la mano de Dios, Él es fiel en lo poco, Él es fiel en lo mucho. Dios es el que gobierna en todos los asuntos de los 11. Y en Mateo 5, 18, hermanos, vamos ahí. Mateo 5, 18. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Es decir, el Señor, hermanos, Él se va a encargar, dice la Biblia, que Él vela sobre su palabra para que se cumpla. Él vela. Por eso los profetas estaban pendientes, Daniel estaba pendiente, ya va a ser el año 70, Señor, porque sabe a Daniel que Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Entonces, hermanos, nosotros debemos saber de que Dios vela. Imagínense, dice hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley.
nosotros haciendo nuestra batalla por querer aprender el hebreo, hermanos. Qué tremendo el hebreo, hermanos. Sobre todo cuando usted lo ve sin los puntitos, porque con los puntitos uno ya sabe cómo pronunciarlo, ¿verdad? Porque los puntitos le dan las letras. Pero si no hay ningún puntito de eso, hermano, usted tiene que adivinar qué es prácticamente la letra que se corresponde para dar la palabra exacta, hermano. Y ahí estamos batallando, ahí estoy yo, ahí, Dani, y iba a ver las cosas. Pero hermanos, el Señor dice, aún una tilde de esa ley va a encontrar su cumplimiento. Y el original se entiende, es un pedacito de la letra, la que se va a cumplir para su vida y para mi vida. Dios es fiel. Amén, hermano. A mí me interesa saber que mi Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, que me ama, tiene la capacidad de cumplir en todo, en las cosas pequeñas o en las cosas grandes. Si Dios es un Dios infiel, este universo está en un gran problema, pero Dios es fiel. Amén. Él es la palabra, hermano. Él va a cumplir todo lo que Él ha hablado para su vida y para mi vida. En Isaías 66, hermanos, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? La casa del Señor es casa de oración, casa de alabanza. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En el verso 5, oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y que os echan fuera por causa del nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Hermanos, qué gran cosa y qué importante cosa es que nosotros tengamos temor de Dios y que temblemos ante la palabra de Dios. Amén, hermano. Tener reverencia ante lo que Dios nos dice y nos habla, hermanos. Miren, voz de alboroto, Isaías 66:6. Voz de alboroto de la ciudad. Está hablando de la ciudad celestial también, hermano. Voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Dice tu Dios, alegraos con Jerusalén y gozaos con ellos, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os imitáis por ellos, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Aquí, hermano, el Señor nos avisa que una nación nace de una sola vez, y para que supiéramos que Él cumple su palabra, hermanos, 14 de mayo de 1948, una nación nació de una sola vez. Dios es fiel y Él vela por su palabra para que se cumpla. Amén, hermanos. Ahora, pero Dios es fiel en todas las cosas, y a veces, hermanos, ¿cuántos han leído? Veámoslo ahí, Mateo 10, hermanos. Mateo 10. El verso 27, amén, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Por qué, hermano? Porque lo que oímos de Dios se va a cumplir. Ahora dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Amén. Hermanos, ¿cree usted esa escritura? ¿Ok? Ni un solo pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre.
Hermano, el Señor está pendiente. El Señor sabe que se ha tomado su tiempo para hablarle a esta iglesia. ¿Cuántos recuerdan el domingo pasado? O que un pajarillo se metió. Levantaron la mano. Vino así, así. Y de repente, ¡pum!, se fue. Y cayó en un lugar. De ahí ceniza. ¿Se recuerdan? Se fue a agarrar y se dio corriendo. ¿Ok? El Padre nos está diciendo: yo estoy ahí con ustedes. Todo lo que están pasando ustedes, yo lo tengo en mi mano. Si un pajarillo no cae sin vuestro Padre, ¿cuánto más alguno de ustedes? El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. ¿Usted cree, hermanos, que esos aviones que cayeron en 9/11 cayeron solo sin que tuviera que ver algo el Señor en el asunto? ¿Cree usted que había algún cristiano ahí? ¿Cree usted, hermanos, que el Señor permitió que ellos murieran? Sí. El Señor dijo: a ellos me los llevo al cielo. Hubo gente que dice: voy al infierno, Señor. Era un día tremendo de decisión, el 9/11. Amén. Pero para muchos era su graduación, entraron volando al cielo. Amén, hermano. ¿No cree usted que debemos confiar en el Señor, hermanos? En todas las cosas. En todas las cosas. Y acá, mientras más el tiempo pasa, más yo me maravillo de Dios y más quiero conocer a mi Señor y más quiero confiar en Él. Amén. Hace años, hermano, el mundo creía que los átomos era lo último. El átomo significa indivisible. Entonces dijeron: eso es lo indivisible, los átomos. Después empezaron a descubrir, hermanos, que no, había más partículas más pequeñitas y más pequeñitas y más pequeñitas. Y hermano, y han pasado los mejores genios que han tenido la historia humana pensando cómo es la estructura de eso, hermano, y en todo encuentro ellos encuentran, hermano, la fidelidad de Dios y las leyes que Dios pone en todas las cosas. Dios gobierna o no en los asuntos de los hombres, hermano, aún en lo más pequeño. Dios lo hace, hermanos. Hacia adentro o hacia afuera, Dios gobierna en todas las cosas. Ahora, hermano, ¿sabía usted que cada ser humano, cada 7 años, todas sus células cambian? ¿Cuántos sabían eso? O sea, usted tiene 49 años, usted ha cambiado 7 veces. Todas sus células se mueren todos los días. Cada 7 años, todas las células se renovaron. La persona quedó ahí, imagínense qué tremenda cosa. Pero las células se renovaron. ¿Y sabe algo maravilloso? Dice el Señor que ninguno de estos cabellos cae. Dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están numerados, contados. ¿Usted cree eso, hermano? Ok. Yo le decía broma a los hermanos porque me cortaron el pelo más de la cuenta, ¿verdad? Le decía a un hermano: me quedé dormido. ¿Usted no ha visto eso? Niños que se quedan dormidos, cuando se despiertan se ven al espejo y se pegan el susto. Yo me quedé dormido, decía yo. Hermano, pero Dios es el que permite que los pelos caigan de nuestra cabeza. ¿Amén, hermanos? Y sabe una cosa, hay gente que se ha hecho muy rica, hermanos. Hay cierta edad y en ciertas épocas a ciertas personas el pelo se le empieza a caer por pedazos. ¿Ha visto usted eso? Se cae. Pero dicen ellos que ellos le llaman alopecia, pero de repente ellos saben que pasó un tiempo, el cuerpo va a empezar a regenerar el cabello otra vez. Pero en ese tiempo que la gente no sabe que le va a volver a crecer, muchos aprovechan para venderles tónico, no sé qué tónico, no sé cuánto, y hacen un gran negocio vendiéndoles cosas para la cabeza. Lo único que tienen que hacer es esperarse tranquilos. Dios gobierna en los asuntos de los hombres y en los pelitos también. Amén, hermano. Y hay otra cosa, hermanos. En los cabellos, los folículos, ¿saben que abajito hay unos aparatitos biológicos, esa maravilla de Dios, que trabajan día y noche, 24 horas al día? Trabajan. Todo lo que hacen es hacer que crezca el cabello, que crezca el cabello. Hermanos, 14 centímetros llega a crecer por año nuestros cabellos o nuestra barba. Si no nos cortáramos el cabello, imagínense, hermanos, ¿cómo estaríamos? 14 centímetros. Ahora, hermanos, pero hay una situación. Cada 7 años, de repente esos aparatitos biológicos se quedan quietos y no trabajan durante una época. Y la gente empieza a preocuparse: se me está cayendo, me estoy quedando pelón. Cada 7 años, hermano, despacito, dejan de trabajar durante una época. ¿Sabe qué hacen?
empiezan a trabajar en sí mismos, empiezan a arreglar, a poder arreglar esto, mueven los mueblecitos de aquí para acá, que las máquinas están funcionando también bien, las aceitan, las arreglan. Dios, hermanos, tiene ahí una fábrica maravillosa, preparándola otra vez. Y cuando terminan de arreglar todos, a la carga otra vez, otros 7 años. Y empiezan así a crecernos el cabello. Amén. ¿Y saben qué hacen, verdad, hermano? ¿Cuántas mujeres barbadas han visto últimamente? Ninguna, ¿verdad, hermano? Pero hombres sí, por todos lados. ¿Okay? Ellas, Dios sabe lo que hace. Amén. Y todo el cuerpo es así, hermanos. Pero ellos saben, los de aquí deben ser 14 centímetros cada año. Pero el resto, saben hasta dónde deben crecer. Amén, hermanos. Dios tiene control aún de nuestros cabellos. ¿Usted va a confiar en Dios, hermanos? ¿Usted va a confiar en Dios? Mucha gente se mete en grandes líos porque no tiene fe, no confía en el Señor. Hermano, ¿usted alguna vez ha visto 2 piedras flotando sobre el agua? A ver. Adelante, hermano. Ahora le hago otra pregunta. ¿Alguna vez en su vida usted ha leído sobre 2 piedras que floten en el agua? Yo sí. ¿Usted? Yo sí. Hasta el hierro. Jesús es la roca, ¿o no? ¿Y Pedro es la roca? Sí. Pedro es la piedrecita, Jesús es la roca. Los dos caminaron sobre el agua. ¿Amén, hermanos? ¿O no? Los dos, sí. Y hermanos, todos hubiesen podido irse caminando, jalando la lancha hasta el otro extremo. Lo único que es que a todos les faltó el ¿qué? La fe. Sí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se hundió hasta abajo, hermano. El Señor lo tuvo que sacar. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto? Pero ¿qué hubiese pasado, hermanos, de Pedro? Si Pedro confía en el Señor contra viento y marea, yo sé que Jehová de los ejércitos tiene el poder para sacarme de este lío y de este problema. Él puede hacerlo, no tengo que hacerlo yo con mi brazo de carne, que no sirve para nada. Yo puedo confiar en Dios. Hermanos, escuchen. Si Pedro hubiese confiado en el Señor, y podía confiar o no podía confiar. Señor, si eres tú, manda que yo camine en el agua. Ven, Pedro, caminemos en el agua. Se bajó y ¿qué pasó? Caminó en el agua y ahí iba. Y de repente perdió su vista de donde tenemos que mantener toda la vista. Dejó de ver al Señor. Dejó de ver al Señor y empezó a ver los problemas y para abajo. ¿Cuántos queremos tener la fe de Jehová de los ejércitos? Hermanos, crezcamos en fe. Si tuvieres fe como así de chiquitito, minúsculo, como podrían hacer cosas extraordinarias. Decirle a un monte que se pase para otro lado. Hermanos, escuchen. Tenemos que aprender que Dios es fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Podemos confiar en Él en cualquier cosa. Amén, hermanos. Ahora sí, lo hablamos el último día también. Debe estar en su voluntad. Debemos nosotros pedir algo conforme a su voluntad. Hay ciertas reglas que leímos. El que da recibe. Si queremos recibir, nosotros tenemos que dar. Y si no damos, no vamos a recibir. ¿Ok? Así de simple. Pero si nosotros confiamos en Jehová, Él siempre va a ser fiel, hermanos. Él se mantiene fiel. El problema no es de Jehová, es el problema de nosotros. Y hermano, ahora imagínense, digo yo, ¿y qué hubiese sido si Pedro dice, Señor, yo sé que me puedo ir caminando hasta el otro lado? Yo imagino que él pudo haber tomado la lancha y lo había ido jalando todo el camino hasta el otro lado. Y cuando todos vieron eso, Señor, me puedo bajar yo también. Y algunos que otros hubiesen empezado a caminar en el agua. Hermanos, ¿cuántos quieren ser de los valientes que arrebatan el reino? Dios está buscando este mundo, buscando corazones que sean íntegros para comer, para mostrar su poder a favor de esas personas. Yo quiero ser de ese grupo. ¿Y usted? ¿Sí? ¿Recuerdan de Josébet, el valiente David, que era el capitán de todos los ejércitos?
Él se sentaba en el reposo. Él creía en Dios. Y él se enfrentó solito a un ejército de 800 y lo venció otra vez. Amén, hermano. ¿Queremos confiar en el Señor, hermano? Reposar en Él. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que es un incrédulo. Tienes que creer en el Señor. Amén. Es que fiel en mucho, fiel en lo poco. Hermanos, aquí estamos en el Mateo 10. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos. Dice que no dice están contados, dice están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese, o sea, yo tengo fe en Dios, delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz en la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. En el verso 36. ¿Sabe que si usted suma 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, hasta más 36, al hacer esa gran suma, le suma 666. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, dice que él pudo haber dicho a uno de estos pequeños. ¿Por qué dijo pequeñito? ¿Por qué cree usted, hermanos? O él pudo haber dicho sencillamente, cualquiera que dé uno de estos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Pero el Señor quería asegurarse que hasta el Hijo de Dios más pequeñito, aquel que acaba de nacer, pero que de veras cree en el Señor, si nosotros tenemos un corazón benigno para esa persona, nosotros no vamos a perder nuestra recompensa. Porque ¿sabe por qué? Porque aunque alguien tenga un segundo de haber nacido de nuevo, Dios es fiel para esa persona también. Amén. Y lo que le hagamos a la persona se lo estamos haciendo al Señor. Amén. Ahora, entonces ahí vimos cosas importantes, hermanos, verdades dichas en lo oculto, pajarillos. Fíjense que no dice pajarazos, pajarote, sino que pajarito tampoco dijo, ¿verdad? ¿Por qué habrá dicho pajarillo? Eso que menosprecia a la gente, que no lo voltea a ver, pajarillo. El Señor dice, aunque ustedes los ven mal, pajarillo, con todo, ni uno de esos chiquititos cae sin vuestro Padre. Para Dios son importantes, porque Él es fiel, Él está en todas las cosas y con su poder. Amén, hermano. Hoy fuimos a traer los Hernández. Mientras estaba ahí, hermanos, yo empecé a observar unas florecitas que tienen ellos ahí. Son como chiquititas. ¿Ha visto usted unas florecitas de tamaño? Había una y me llamó la atención. Yo dije Señor, tú me estás hablando de que eres fiel en lo pequeño. Señor, de veras que bonitos esa florecita tan chiquitita, ahí escondidita. Y me acerqué, saqué mi celular. Les cuento que tengo celular. No lo compré, les aviso, no lo compré, me lo regaló. Entonces yo estaba feliz con el otro. Amén, hermano. Yo no quería andar todo el tiempo haciendo así, y no lo voy a hacer, no quiero andar con él, pero me sirve para tomar videos. Y me acerqué a tomarle la foto a la así, qué bonito. Quiero verlo de cerquita. Así que quería verlo. Hermano, y de qué maravilla. Pequeñita la florecita, pero bien hecha. Amén. Pequeñita la florecita, pero Dios está en ella.
Dios sabe y tiene cuidado de todas las cosas grandes y también las cosas pequeñas. Amén. Hermanos, y en los sucesos, hay gente que no cree que Dios, hermanos, tiene en cuenta las cosas, hermanos, pero miren, en 1975 en Bermudas, unas islas, se dio una situación extraña, hermanos. Un taxi iba con un taxista y llevaba a una persona, un cliente, y al ir por cierta calle atropelló a un hombre. Ahora, casualmente, el hombre que había muerto tenía un hermano que había muerto el año exacto anterior. Un año anterior murió exactamente el mismo día. Pero, hermanos, el hermano de él que había muerto iba en el mismo triciclo. Llegó al mismo lugar, en la misma fecha, y fue atropellado por el mismo taxista, con el mismo taxi. ¿Y quién cree que era el mismo pasajero? El mismo. La mismísima persona se vieron involucradas en la misma situación. ¿Y por qué? Hermano, Dios gobierna los asuntos de los hombres. A veces el Señor habla y grita y nosotros ni nos fijamos ni nos damos cuenta. Pero Dios quiere que tengamos un oído abierto y un ojo abierto para todo. Y si no lo hacemos, hermanos, ¿saben cuál es la desgracia de una persona? Es la desgracia de Pedro. Fíjense, pues, yo tengo un problema, imagínense. Cada uno de nosotros tiene un problemón. Y yo puedo hacer dos cosas. Puedo ver al Señor y llenarme de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, o puedo estar viendo el problema, ensimismado en el problema, atrapado por eso, sin ver a Dios. Y solo veo el lío y el problema y no me doy cuenta de la grandeza y de la bondad de Dios. Y meto la cabeza y ¿qué pasa? Me desanimo, me defraudo y no veo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque mi fe, la fe viene ¿por qué? Por el oír, por el ver. Dice, mirad lo que veis. Así dice, no, dice, mirad lo que oís, dice. Pongan atención, vean con atención. El Señor da un montón de enseñanza y está hablando y nosotros no ponemos atención. Y como no ponemos atención, no ponemos por obra lo que nos dijo. Y como no ponemos por obra lo que nos dijo, no vemos la gloria de Dios. ¿Amén? ¿No se han dado cuenta de eso? Sino que metidos para adentro de nuestro hoyo, afligidos, problemados. Así. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene este tamañito, miren así. No puede hacer nada el Dios nuestro. Es un Dios inventado por nosotros. El Dios de que yo les hablo es capaz de hacer 1.000.000 o 1.000.000.000 de universos cada instante y tener control de todos los átomos de esos trillones de universos. Y no se cansa. Amén, hermano. Es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el soberano infinito, el Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. Amén, hermano. Entonces su problema y mi problema no es nada. Lo único que importa para usted y para mí es que estemos en Cristo, bajo la sangre del Cordero, habiendo sido lavados, habiéndonos arrepentido, pedido perdón. Y si lo hicimos, hermanos, entonces nuestras culpas han sido limpiadas y podemos caminar con dignidad en el reino de los cielos y en el camino del Padre Santo. ¿No cree usted eso? ¿O acaso usted no se ha caído alguna vez y Dios lo ha limpiado para que usted pueda seguir en el camino de la vida? Dios lo hace todos los días. Hermanos, confiemos en Jehová. Él es fiel en lo poco y Él va a estar dándonos y mostrándonos todas las veces, todos los días. ¿Saben cómo empezó a nacer este mensaje que el Señor me dio para hoy? El martes pasado pasó aquí Daniel y dio un testimonio muy precioso. ¿Cuántos se acuerdan? Pero él dijo algo que el Señor estaba hablando. El Señor dijo él, yo me di cuenta y estaba aprendiendo que Dios es detallista, dijo. Dios se fija en los detalles. ¿Usted cree eso, hermano? Sí, Dios se fija en los detalles. Dios está pendiente. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú no crees, no, tu vida va a ser una desgracia. ¿Por qué? Porque dejaste de ver al Señor, te vas a hundir en el hoyo.
Pero si clamas, ahí está la mano fiel de Dios para levantarte otra vez. ¿Cuántos necesitamos la mano fiel de Dios, hermanos? Ok, si usted la necesita, Él está ahí presente otra vez. Amén, hermano. Él puede sacarnos del hoyo. Y no solo a nosotros, a todos los que amamos. Amén, hermano. Es clave eso, hermanos. Es importante este aprendizaje. Que Dios sí se fija y tiene en cuenta los detalles, hermanos. Hermanos, miren, saben que hay mucha gente que dice, es que el diezmo no es para esta época, porque es de la ley. Bueno, Dios mío, Dios mío. El Señor le dijo a los fariseos, está bien que diezmo el comino y todo eso, pero ustedes se están lavando por fuera. Lo importante es lo por dentro, que no se están lavando. ¿Se acuerdan ustedes? De adentro, Dios, da limosna y van a ser limpios también por dentro. O sea, no solo le dice, den diezmo, no que den más del diezmo, para que sean limpios. Y dice que en la medida en que damos, así vamos a recibir. Remecido, así es, Señor, así, remecido. La idea que da ahí es que usted tiene una cosa y tumbadito, así el Señor se encarga, así os darán vuestros regalos. Porque Dios ama al dador alegre y Dios quiere que aprendamos a hacerlo. Ahora, hermano, y eso era por los fariseos. Ahora el Señor Jesús, Él vino a guardar la ley. Dice que no vino a romper la ley, sino que vino a guardar. Usted puede estar 100% seguro que el Señor Jesús no solo daba el diezmo, ¿ok? Él daba todo su vida. El diezmo era solo una representación simbólica. Y si alguien dice, es que a Dios no le interesa el porcentaje, la viuda. La viuda. Aquellos dieron los que les sobró, es decir, recordábamos ayer, el 1%. Pero la viuda, ¿qué dio? El 100%. ¿Y qué dijo Dios? Esa dio demasiado. No, Dios la amó. Estaba sentado y el trono de Dios estaba ahí enfrente de la ofrenda. Y el Señor estaba viendo con sus ojos. Ella dio más que todos los que habían llegado. ¿Le importa entonces a Dios el porcentaje? Sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe bien. Dios nos conoce. Solo hay dos personas que podemos amar en este mundo. A Jehová de los ejércitos con todo nuestro corazón y el otro, Mamón. Y sabe ahí, en ese mismo contexto, el Señor les habla para los de la paz, poder y prosperidad. Les dice, pero hay de ustedes, fariseos, que hacen largas oraciones por las viudas. Y es pura excusa. Ustedes están comiéndose a las viudas. Eso lo dice en el verso anterior, antes de hablar de esta viuda que dio todo. Entonces, ¿cómo es el asunto eso entonces? Hermano, a Dios lo único que quiere es un corazón puro y una entrega pura y una entrega total. Y si nosotros lo tenemos, vamos a salir victoriosos. ¿Quiere usted tener ese corazón, hermanos? Dios sabe, Dios no quiere que nadie se muera de hambre. ¿O cree usted que Dios quiere que toda la gente tenga lo mejor posible, o no? ¿Qué cree usted? ¿Se acuerda que sobre el maná dice, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre? Pero dice que el que más recogió no tuvo menos, y el que menos recogió no tuvo más tampoco. O sea, había igualdad para todos. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? Que todo hijo de Dios, de toda su vida completa, absoluta, todo lo que es, todo lo que tiene, darlo completamente para Dios. ¿Y qué va a hacer? Ahí jamás va a haber un pobre, hermanos. Cualquier persona va a tener dónde comer, dónde vivir. ¿Entienden? En la ley del reino es que Dios es dador, Él dio todo lo que Él es y su pueblo va a ser idéntico, va a dar todo. ¿Entienden? No es, hermano, para que alguien se vuelva rico. Nadie en este mundo tiene que salir rico de este mundo. La tristeza, lo más triste de este mundo es salir ricos de este mundo y pobres para con Dios. Es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Pero a Dios sí le importa el porcentaje que damos. Y esa es la enseñanza de la ayuda. Y aquellos que dicen, no, es que los diezmos no es para esta época. Ajá. A ver cómo responden esto de la ayuda. El Señor dijo que ella dio más que todos. Ella recibió. Dios ama al dador alegre. Esta mujer nunca le iba a faltar nada. Nunca. Al contrario, Dios la iba a bendecir para siempre. Está escrito en la Biblia. Ella cumplió lo que Dios quería, obedeció la voz de Dios, hizo, y el Señor la escribió en su Biblia y le iba a bendecir para siempre. Amén. Y hermano, y no le estoy diciendo esto para que alguien empiece a vender todas sus cosas y me las dé. No, nunca se le pasa eso por mi mente.
Jamás. Usted y yo solo tenemos un estómago y está completamente lleno. Amén, hermanos. No necesitamos más. La ropa que tenemos está bien. Dios no necesita nada tampoco. Pablo decía, yo estoy lleno. He aprendido a conformarme con poco, con mucho, me da igual. Y si yo les recuerdo esto es porque yo busco fruto que obre para vosotros y que sea muerto en su vida la avaricia y el corazón codicioso, que se le corte la cabeza de una vez a Mamón. Amén, hermano. Para siempre, hermano. Para siempre. Hermano, miren, Roma, 2000 años de estar acumulando tesoros. Tienen unas cosas horrendas ahí guardadas por años y siglos. Si vendieran todo lo que tienen, hace mucha gente que no habría pobre entre ellos. No, hermano. Hermano, qué vergüenza en el reino de los cielos, hermanos, que nosotros no estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando el Señor Jesús murió, ¿saben cuál es? Él nos mostró cómo debe morir un hijo suyo. ¿Sabe cómo? Su ropita para fulano, para sotano. ¿De qué nos vamos a llevar nosotros? Nada, hermanos. Nada. La Biblia cuenta la historia de un hombre que empezó a juntar. Tenía Rolls Royce, Mercedes Benz, tenía sus casunas, una fincona. Y dijo, ahora ya no voy a trabajar, ya trabajé 70 años de mi vida, ahora de aquí en adelante ya no voy a trabajar. Y el Señor le dijo, qué engañado estás. Hoy vienen a pedirte tu alma. Te engañaste toda la vida. Hermanos, que nosotros no nos engañamos. ¿Entienden? Que seamos, hermanos, dadores alegres, perdonadores de corazón, no dadores tristes. Come. No, si damos algo de bueno de corazón, y así sí hay bendición. Amén, hermanos. Así sí hay bendición. Y recuerden una cosa, le ha estado dando a sus padres. Porque los fariseos decían, no hay que darle a los padres. Con solo que te diga Corbán, ya estuvo. El Señor dice que debemos amar a nuestros padres y honrarlos. Y una forma de honrarlos es darle a nuestros padres. ¿Sabe que una cosa que yo me acuerdo? Es que en la época más difíciles que teníamos, cuando nos visitábamos a nuestros papás, alguna cosita les dábamos. Siempre, alguna cosita. Si usted no tiene, no se preocupe. Dios sabe que usted no tiene. Pero si usted tiene 2 cositas de algo, dele una a su papá. Y si usted no lo hace, la desgracia está para su vida, no hay protección. Amén, hermano. Y si llega un pobre a su casa, ¿qué va a hacer usted? Sáquele un buen plato de comida, no lo que le sobró de la comida de hace 3 días. Sáquele un buen plato de comida, déselo con mucho amor, y usted va a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto eso, hermanos? Que usted da a alguien y Dios inmediatamente empieza a responder. Amén. ¿Saben? El jueves la hermana Jackie nos contó el resto de la historia para los que no vinieron. Se descompuso un carro frente a la casa de ellos. Y a las 10, 11 de la noche, ahí estaba Daniel trabajando, arreglándole la llanta a este señor, poniéndole la llanta. Casualidad, decía ellos, el único lugar donde había luz, ahí se fue a quedar, frente a la casa de ellos. Pero también era el único lugar donde había gente dispuesta a ayudarlos, quizás. Y Dios lo puso para bendecirlos a ellos. La hermana nos comentaba, recuerden que habían estado sin trabajo mucho tiempo, pero Dios ya les dio trabajo. Pero dice que se habían quedado sin las cosas más básicas, el azúcar, la lechita y otras cosas básicas. Dios permite que pasemos por esos tiempos para que veamos su gloria. Si usted ha pasado por ahí o está pasando por ahí, es su tiempo de glorificar al Señor. Recuerde que la ofrenda no solo tiene que ser dinero, usted puede pararse y bendecir, Señor, te amo, te bendigo, de corazón darle una expresión de gratitud al Señor. Amén, hermanos. Y sabe una cosa,
Ellos hicieron lo que pudieron, él ayudó. Al día siguiente, hermanos, llegó el Señor con su esposa y le llevaban provisiones. Y dice, qué casualidad, las cosas que nosotros necesitábamos eran las que llevaban. Hermanos, ni una llanta se pincha sin nuestro Dios. Él está en el asunto también. Amén. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo en todo esto mensaje? Que seamos fieles en lo poco. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, no importa cuánto se le dé, va a ser infiel. Porque es una actitud de corazón. Tenemos que ser circuncidados. 1 Corintios 16. Estamos ahí, hermano. Y si llega Timoteo, si llega temeroso de Dios, mirad, así, eso significa su nombre, hermanos, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Veamos ese último verso otra vez. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. O sea, Timoteo, hermanos, la Biblia dice que no había otro como Pablo. Pablo dice, no, yo no tengo otro del mismo sentir. ¿Se acuerda hablando de Timoteo? Era un hombre fiel, un hombre bueno, un hombre recto, estaba haciendo la obra de Dios. Y entonces el consejo a los corintios que hace Pablo es que no le tengan en poco, no lo menosprecien. Lo ven que es un jovencito, era jovencito, ¿se acuerdan, hermanos? Pero era fiel, ¿ok? Era fiel. Y le dice, no lo menosprecien, no lo tengan en poco. Y hermano, esto nos debe abrir los ojos. Tengamos mucho cuidado de no tener en poco a algún hijo de Dios. Amén, hermanos. Ningún hijo de Dios, a todos los hijos de Dios, Dios los ama por igual y la sangre de Cristo los compró. No tengamos a nadie en poco. En lo que sea nuestra capacidad, hermanos, animémoslos, esforcémoslos, jalémoslos, llevémoslos, ayudémoslos, apoyémoslos. Cualquier hijo de Dios. ¿No creen ustedes eso, hermanos? No miremos a nadie en poco menos. Nunca menospreciemos a nadie. ¿Ok? Mateo 12:35. Estamos viendo la fidelidad en lo poco. 12:35. ¿Sabe que mucha gente, hermanos, no recibe la bendición porque no se ha arrepentido de cosas que ha hablado mal? ¿Ok, hermanos? ¿Entiende eso? 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La Biblia dice que del fruto de la boca, de nuestra boca, se va a llenar nuestro vientre. ¿Estamos oyendo, hermanos? ¿Cómo funciona eso? Hermanos, las palabras que el Señor habla, las palabras que Dios habla, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Es el árbol de vida y tiene un fruto de vida eterno. Entonces, si nosotros, hermanos, no estamos en Cristo, sino que estamos en el carnal, si estamos sobre todo tenemos compañerismo con la gente carnal, vamos a estar en la carne y vamos a estar con Belial, así de simple. ¿Se acuerdan ustedes? Eso dice la Biblia, que es tener comunión con aquel que es abominable a los ojos de Dios, gente que aborrece al Señor. Si ese que Dios aborrece, porque esa persona aborrece a Dios también, nosotros lo abrazamos y andamos con él bien felices de lunes a domingo, después venimos a la iglesia. ¿Cree que esa persona va a recibir bendición?
La única forma que puede recibir bendición es si se arrepiente y deja ese mal camino. Amén, hermanos. Entonces hay gente, hermanos, que tiene un problema. Miren ahí, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces resulta ahí que el Señor dice que nos va a juzgar por toda palabra ociosa. ¿Usted no le da miedo eso? Una cosa que dijimos cuando teníamos 5, 6, 7 años, que era terrible, está anotado por ahí. ¿Verdad que es terrible, hermanos? Bueno, cuando Dios nos perdonó, ¿qué hizo el Señor? Borró todo eso. Amén, hermanos. Pero ahora ya somos cristianos. Pero si no cambiamos, otra vez, vuelve la cuenta. A no ser que nos arrepintamos genuinamente. Y el que se arrepiente genuinamente, hace lo posible porque haya cambios. No palabras ociosas, sino que palabras de bendición para otros. Amén. Entonces, hermanos, seamos fieles en nuestras pocas palabras. Que las palabras nuestras sean pocas o ninguna, que mejor hable el Señor. Amén, hermanos. Roguémosle a Dios. Yo necesito un gran milagro. ¿Y usted? Necesitamos un gran milagro. Mucha gente, hermano, no recibe bendición de Dios porque ha dicho cosas terribles. Por allá, escondido, saber dónde, y nadie lo oía, ¿no? El Señor todo lo oye, todo lo sabe. El Señor nadie le engaña. Todo lo que está haciendo, todo lo que está diciendo, el Señor lo sabe muy bien. El Señor no te puede bendecir hasta que tú no te arrepientas. Dejes esas malas juntas, esos malos amigos y las malas conversaciones corrompen. ¿El qué? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mala conversación nos da una vida espantosa, nos vuelve corruptos, nos destruye, y todo lo que era bueno lo acaba. ¿Entienden, hermanos? ¿Se acuerdan el poder de nuestras palabras que dio el hermano hace años? Qué bendición eso, que nunca se nos debe olvidar. Tenemos que tener cuidado que hablamos. Si a veces estamos que vamos a decir algo que no debemos, amarrémonos la lengua. Bueno, si no dejemos que se abra, ¿ok? Clavémonos la quijada y quedémonos callados. Es mejor oír. El sabio, pocas palabras, dice que aún el necio, si se queda calladito, porque todo el mundo lo ve como sabio y realmente fue sabio haberse quedado callado. Porque cuando empezamos a hablar lo que somos nosotros, pura necedad, hermano, cosa horrible, cosa horrible. Por eso la importancia de leer la palabra y de memorizar la Biblia. Qué precioso, hermanos. Hagámoslo, hermanos, sigámoslo haciendo. Es un tesoro eso que se está guardando. ¿Para qué es útil la Biblia? ¿Otra vez? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia. ¿Para qué? A fin de que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos la atalaya ni nada de esas cosas para ser perfeccionados. Solo necesitamos la Biblia y un amor a la verdad. Amén, hermanos. Es suficiente, ¿ok? Es suficiente, hermanos. Y qué precioso eso que están haciendo. Ese es un gran esfuerzo. El Señor va a recompensarlo. Esto es un tesoro guardado. Estar memorizando. A ver, aquí me dice, ¿qué dice el Salmo 119:11? ¿Ah? En mi corazón he guardado tus dichos para protestar contra ti. 119:11. Qué raro, 11, 9, 9, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Para qué entonces guardamos la Biblia? Para no pecar. ¿Ok? Hermanos, que seamos fieles también. Aún las tildes son importantes en la Biblia. Le voy a decir algo con una tilde cambiada, a ver qué diferencia hace. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo dice la Biblia? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad que es bien diferente? Se lo repito. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ahora les digo lo que dice la Biblia, porque eso es lo que dicen los testigos de Jehová y gente de las sectas. No, lo que dijo el Señor, lo que dice la Biblia es, de cierto te digo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese verso tira a la basura todo el montón de doctrinas de que no existe un paraíso, que no hay alma, y que no sé. Una tilde, una coma. Qué importante que aprendamos bien la palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Como dijo la Escritura, ayúdate, que yo te ayudaré. Así dice, ¿verdad? ¿Verdad? Dale 10,000 vueltas a la Biblia y no van a encontrar ese verso en ningún lado. ¿Ok? Vamos al libro de Ezequías, dijo un hermano. Y toda la gente corriendo al libro de Ezequías. Y algunos más sabios, no, tal vez quiso decir Ezequiel. Es el único libro que está Ezequías, no existe, hermano. Pero aquí tenemos que aprender la palabra, entender, tomar en cuenta. Dios es fiel, hermanos, en todas las cosas. En lo grande y en lo pequeño. ¿Le importan nuestros cabellos al Señor? Okay. Bueno, es cierto, ¿no? A Dios le importan nuestros cabellos. Para que yo me recuerde. Mi hermana me envió una foto de cuando era joven. Hermano, qué terrible la locura de uno en la niñez, en la juventud. ¿Verdad que es cierto? ¿Cuántos nos decimos qué vergüenza las cosas que vi? ¿Ah? Yo me dejé crecer el pelo cuando me vio. No, dije yo, qué cara ese tipo. Y de una vez le di delete a la foto que la borré de una vez. De veras, qué vergüenza, hermanos. ¿No le cree usted? Hermano, si Dios le importa los cabellos de nuestra cabeza, créame, también le importa el largo de la cabeza. No nos dice de la cabeza, ¿sí? De la cabeza. ¿Saben que es importante cómo decimos las palabras? No es el largo de la cabeza, no que el largo de los cabellos de la cabeza. Hermano, a Dios le interesa, ¿no es cierto? A Dios le interesa. Dice la Biblia, y la naturaleza misma no nos enseña que es vergonzoso para el hombre. ¿El qué? Dejarse crecer el cabello. Eso es una vergüenza. La misma naturaleza está gritándolo, ¿verdad? Y uno lo sabe, hermano. ¿Qué pasa si llegan dos personas y le dice, le cuido su carro, ¿no? Y llega uno ahí bien arregladito, tal vez le faltan cabellos en la cabeza, pero bien cortaditos, ¿verdad? Y bien arreglado, y le puedo cuidar su carro. Llega otro, peludo, así, todo frío, y hasta aquí, así, ¿a quién le da usted la llave? Sí, por favor, pídelo. ¿A quién de los dos? ¿Sabe quién? La naturaleza misma nos enseña a quién le debemos darle. Debemos tener cuidado de nuestros cabellos. Y usted puede, cada vez que una persona, yo lo he visto, hermanos, lo he visto, cuando una persona se deforma y se sale del camino de Dios, empieza a cambiar vestiduras, cabellos, hacia algo torcido. Si no, piensa en cualquier persona que usted conoce mundana, y va a ver que mientras más torcida la persona, más torcido es su cabello y sus vestiduras. Las modas del mundo. Recuerda a un grupo que ¿cómo es que le llaman? Los emo. Sí, que se visten así como homosexuales se visten, ¿no? Pero así todos deformados, con cierta forma de vestir. Hermano, usted los ve y usted dice, ese tipo está enfermo, algo tiene. Y sí, lo tiene. Está enfermo en su alma, en su cuerpo, ese tipo está enfermo. Y pues sí, demonios caen sobre esas vidas, hermano. Y también cuando alguien deja ese camino. Hay gente que estuvo ahí y salió de eso, hermanos. ¿Qué es lo primero que usted ve? Dejan sus malas costumbres, empiezan a vestirse bien. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, se le nota en su peinado. Y sabe, hasta se baña, hermanos. ¿Verdad que es cierto? De veras, hasta uno. Hermano, si una persona nace, hermano, la primera vez que alguien nace nuevo y se ve después en el espejo, por Dios, algo anda mal aquí. Y se va a echar su baño, se empieza a cortar el pelo y se arreglarse. Pero hasta donde puede se pone bonito, ¿entiende, hermano? Tal vez no es lujo, pero se pone bien arreglado. ¿No es cierto, hermano? Una de las cosas que me gusta
de Hebrón y hermano, ojalá que todo lo tengamos que ver más acá. Es que el día domingo, lo mejor arregladito posible. No, no es vestido de ricos, ¿me entiendes? No somos ricos, ¿verdad? Nadie tiene que hacer eso. Pero eso sí, la mejor vestidito posible. ¿No cree usted que es bueno, hermano? Al menos un buen lustre, ¿no cree usted? Bien arregladitos donde sea posible a nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree? ¿Alguien me puede decir alguna razón buena para llegar bien arregladito a la iglesia? Al menos el domingo, hermano. Yo sé que entre semana uno anda por todo lado haciendo cosas. Y no hay que faltarnos de excusa. Es que andaba sucio, por eso no fue a la iglesia. No, 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 vente sucio. ¿Ok? Pero llega a la iglesia. ¿Entienden, hermano? Pero el día domingo que tenemos tiempo, lo mejor posible que podamos todos. ¿No cree usted? Si llega el presidente de la República y tiene una cita con todos nosotros. Va a estar el presidente, ¿y qué? Y los embajadores, ¿y qué? El de Israel, sí, también va a estar el Israel. Estados Unidos también va a estar. Muy bien. ¿Y cómo vamos a llegar todos? Vamos a llegar arregladito, ¿verdad? Si no tenemos saco, no importa, ¿verdad? Pero arregladitos, limpitos, ¿verdad? Bueno. Pero hay dos cosas. Usted ya sabe cuáles. El Rey Todopoderoso del universo está aquí hoy con nosotros. Y usted no es cualquier cosa, usted es un embajador. Tenemos que tener celo por tu madre, hermanos. No es legalismo, es sencillamente que somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué dice la Biblia que Jesús tenía una túnica de una sola tejido? Porque todo el mundo entiende de esa manera que esa túnica era cara, no era cualquier túnica. Él tenía ropa buena también, hermanos. Tal vez suicida porque andaba por las calles, pero hasta donde él podía, él trataba de vestirse bien. ¿Entendemos, hermanos? Nosotros perdemos mucho la idea. Hermanos, pues, empieza a investigar en la Biblia, va a ver de que todos los que se encuentran con Dios toman medidas para estar bien, incluso físicamente. Al templo, ¿qué había que hacerlo? Porque vamos a tener un encuentro con Dios, hay que limpiarlo y ordenarlo y prepararlo y ponerlo bien bonito, el templo. Y el templo también hay que hacerlo. ¿Amén, hermanos? O sea, tomar medidas. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Amén, hermanos? Fíjense que es tremendo, pero qué bueno es que desde niñitos les enseñamos a los niños a cepillarse los dientes, ¿verdad? ¿Cuántos creen que eso es bueno, hermanos? ¿Verdad? Su cepillito, ellos ahí, primero no saben ellos, no hacen los dientes, ¿verdad? No saben cómo hacerlo, ¿verdad? Pero se les va enseñando y van aprendiendo y hacerlo así, ¿verdad? Pero esa costumbre nunca se debe quitar. También que se tome su tiempo para darle luz a los zapatitos, a la ropita. Y de una vez ahí está la bondad hacia los nuestros. Si voy a limpiar mis zapatos, puedo limpiar también el de mi esposo, de mis niñitos. Amén, hermanos. El amor mutuo mostrado ahí, en todas las cosas. ¿Entienden que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, hermanos? Es lo mejor. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez han visto que esta iglesia esté sucia? El día de servicio. Siempre está limpia. ¿Sabe por qué? El Señor viene aquí. El Señor vive aquí. Nosotros queremos que siempre esté limpio donde sea posible. Y cada vez que uno de ustedes viene, el Señor vino también. Y así debe ser. Nuestras casitas dicen mucho lo que pensamos si es un templo de Dios. Todas las casas de nosotros deben ser un templo de Dios. Hacer lo posible que se vea bonita. Amén, hermanos. Quizás, mire, hermano, puede ser hecha de puro cartón, pero que sean cartones bonitos. ¿Entendemos eso? Que hasta donde sea posible tomemos medidas para que se vea bien. Y eso no es un trabajo para la esposa, que ella lo haga. No, es para todos. Sobre todo la primera vez. Miren, ayer, ahí, usted sabe cómo funciona, ¿verdad? Sacamos nuestra basurita y llegan los perros y toda la calle se sucia. ¿No pasa eso usted con ustedes por ahí? Bueno, y sucede algunas veces, ¿verdad? Y después se manda una gran limpieza cuando limpiando, arreglando todo así.
Ayer yo andaba arreglando piedras y sacando bolsas tiradas por aquí y por allá. Pero sabe que una vez los vecinos vinieron de saber dónde y empezaron a limpiar todo para arriba, hermano. Yo estaba bien avergonzado que enfrente de mí estaba sucio. Debía haber estado limpio, al menos que cuando llegaran ahí se saltaran y se fueran para el otro lado. ¿Verdad que es cierto? Ayer, estudiando el concurso bíblico, me fui al parquecito y estaba sentado y estudiando ahí, cuando empecé a observar. Todo el parque estaba limpio, limpio. Solo había un envase puesto por ahí de Coca-Cola o de alguna cosa por ahí. Y entonces lo vi, yo llevaba una de mis manillas en la mano. Y empecé a ver dónde habrá un lugar para echar la basura. Yo quería agarrar, en algún lugar no encontré ningún lugar. Pero al rato llegó un señor con su perro, llevaba una bolsa negra y agarró los y los empezó a echar. Qué buena cosa, hermanos. Esa debe ser nuestra manera de ser y actuar y de vivir. Y hay que empezar en la casita. Amén, hermano. En la casita. Limpiamos las cosas de afuera, limpiamos las cosas de adentro del corazón, de nuestros pensamientos. Ya sabemos hoy cómo lavarlo, la mente también, el corazón. ¿Okay? Limpiamos nuestro espíritu, hermanos. Limpiemos nuestra ropita. Arreglemos a nosotros mismos. Somos embajadores. Seamos fieles en lo poco. Amén. ¿Queremos hacerlo, hermanos? Amén. Démosle gracias al Señor. Vámonos de pie.